Sufrí un derrame cerebral que dejó paralizada la mitad derecha de mi cuerpo y pues a los ojos de los doctores pues esto no iba a poder ser solucionable y no podía en ningún momento pues decir, bueno, se va a levantar, va a estar bien, sino que al contrario, o sea, los panoramas que los doctores me dieron no fueron nada esperanzadores, o sea, nada alentadores, al contrario. O sea, todos los diagnósticos era así se va a quedar, su brazo no se va a mover, su pierna no se va a mover, su rostro no se va a mover. Bienvenidos a un episodio más y hoy me encuentro sumamente emocionada por la invitada que tengo de verdad. Gaby, para mí es un privilegio y un honor tenerte acá. Linda. Y para contarles un poco acerca de Gaby, Gaby es locutora y tiene una voz muy hermosa. Y Gaby, no sé si hay algo más que nos quieras contar acerca de ti para que te conozcan más. Tan linda. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias de verdad por este magnífico espacio. Yo también me siento súper feliz, honrada realmente de que me hayas permitido pues estar en este espacio, que me hayas hecho esa invitación tan hermosa. Pues, ¿qué les puedo contar de mí? Pues, como bien lo decías, soy locutora, amante de la comunicación, me fascina, me gusta muchísimo. Bueno, soy hija, soy hermana, soy tía, soy esposa y pues la verdad es que muy apasionada de la vida, muy apasionada de Dios, de hablar de Él, de poder ayudar a las personas y pues aquí estoy, al servicio, a la orden y lo que pueda ayudar y servir, yo feliz. Gracias. Y hoy vamos a estar hablando un poco acerca de los procesos que pasamos a la vida, en nuestra vida y cómo estos procesos, de qué manera, porque cada proceso de cada quien es diferente y la manera en la que uno lo capta o lo percibe o como que trabaja en él también es diferente. Y algo que tú decías atrás de cámaras era que hay procesos que hay personas que se enojan con Dios y yo voy a ser honesta, yo soy una de las personas que a veces en los procesos me enojo con Dios, pero tú me estabas contando de que para ti los procesos es entrar en intimidad con Dios. Total. Y hoy vamos a estar hablando un poco de eso y un poco de los procesos que has pasado en tu vida, que de verdad ahorita que lo escuchen más te van a admirar todavía porque es una mujer definitivamente llena de fe y no sé cómo te gustaría o qué testimonio, qué experiencia te gustaría contar. Bueno, la verdad es que tengo muchas, Ujú. tengo muchas, pero como bien lo decía, realmente cada proceso a mí me ha servido para hacer más intrínseca esa intimidad con Dios, ¿verdad? Muchas veces yo creo que es inevitable, como ser humano es inevitable que no podamos en algún momento enojarnos, llegar hasta frustrarnos quizá, ¿verdad? Porque Sí. no pasa lo que nosotros queremos o no pasa lo que nosotros pedimos y peor aún, que pasan cosas que ni siquiera nosotros nos esperamos que pase, ¿verdad? Sí. Entonces, lo más reciente que puedo contarles que viví, que es ese proceso que nunca en la vida pensé vivir, que pues a mi corta edad, Mm. pero, Sí es corta. pero que me sucedió un derrame, ¿verdad? Lastimosamente sufrí un derrame cerebral que dejó paralizada la mitad derecha de mi cuerpo y pues a los ojos de los doctores, pues esto no iba a poder ser solucionable y no podía en ningún momento pues decir, bueno, se va a levantar, va a estar bien, sino que al contrario, o sea, los panoramas que los doctores me dieron no fueron nada esperanzadores, o sea, nada alentadores, al contrario. O sea, todos los diagnósticos era así se va a quedar, su brazo no se va a mover, su pierna no se va a mover, su rostro no se va a mover. Y cuando pues ellos me preguntan a qué me dedico, cuál es mi profesión, y yo les digo pues la locución, ¿verdad? En lo que pude darles a entender lo que era, porque pues no podía hablar muy bien. Lo primero que los doctores me dijeron fue, olvídese, nunca más puede volver a hacer eso o nunca más puede usted volver incluso a hablar normal, ¿verdad? Y qué duro pasar. Yo me imagino a veces, obviamente uno lo puede pensar al escucharlo, pero nunca se va a comparar el experimentarlo. Y también el hecho, me imagino yo, de tú estar sentada ahí escuchando todo eso, ¿qué fue lo que pasó por tu mente? Wow, pues la verdad es de que lo que veo en las películas es cierto. Lo que Ajá. pasa en las películas es muy cierto. Eso, Ujú, ese pequeño momento donde te pasan muchas imágenes, ese pequeño momento en donde empiezas a pensar muchísimas cosas. ujú, Sí pensé y dije, bueno,
se detuvo mi vida de pronto, o sea, nadie me avisó, nadie me dijo que esto iba a suceder, porque en realidad fue de un momento a otro, o sea, nunca tuve alguna luz en mi salud o alguna situación que me avisara, por ejemplo, que ¿verdad? ibas a pasar Exactamente, entonces, cuando los doctores me dicen eso, por supuesto, o sea, es una situación que sí, sentí de verdad literal, cuando he escuchado mucho esa expresión de el balde de agua fría, sentí que se me paralizaba todo, o sea, literalmente sí sentí como un torrente frío dentro de mi cuerpo, o sea, no lo había experimentado y creo que a veces decimos muchas frases sin saber qué es lo que estamos hablando o diciendo, y sí experimenté eso, o sea, sí experimenté ese balde de agua fría, sí experimenté esa sensación helada dentro del cuerpo y dije, ¿qué es esto? Entonces, por supuesto, solo fue el llanto, muchas imágenes en mi cabeza de ahora qué voy a hacer, mi familia, pensé en mis sobrinas, el ya no poder estar con ellas, jugar como quería o estar al tanto de su vida, mi matrimonio, o sea, dije, ¿qué va a pasar con mi matrimonio? Mi mamá, mi hermana, o sea, pensé en muchas cosas en un milisegundo. Es que siempre cuando hay sucesos así es cuestión de segundos todo lo que pasa en nuestra mente. Y ahí en ese momento, cuando tú estabas ahí y dices que pasaron esos segundos en tu mente, ¿qué pensamiento o qué pensaste en Dios? O sea, ¿fue el hecho de Dios, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿O hubo algún pensamiento? Nunca le pregunté. En el momento, y creo que en el proceso, te sé decir bien sinceramente, nunca le pregunté por qué me permitiste esto, por qué me hiciste esto, o sea, y nunca le reclamé, nunca lo cuestioné, o sea, nunca. Cuando estaba pasando ese momento de qué va a pasar con mi vida, claro, sí me asusté, por supuesto que lloré, pero en el momento también sentí como esa voz interna que me dijo así como, estaba completamente casi que caidito, ¿verdad? O sea, no se podía mover, mi pierna igual, entonces, claro que había una situación física que yo estaba viendo, ¿verdad? Entonces, no era algo y no estoy diciendo con esto de que los que en algún momento padezcan o padezcamos, pues, alguna situación interna que no veamos, no valga, ¿verdad? Ajá. Pero yo lo estaba viendo, o sea, mi pierna estaba completamente inerte, mi brazo igual, entonces yo decía, o sea, me estoy dando cuenta que no puedo moverme. Y conforme el tiempo iba pasando, porque esto no fue instantáneo, conforme el tiempo pasaba, mi cuerpo perdía más movilidad. Entonces esto fue progresivo, ¿verdad? O sea, no fue que me dio el suceso y en ese mismo momento yo quedé paralizada, fue poco sino a poco. que lo más traumatizante quizá fue que fue prolongado. Conforme los días pasaban, perdía más movilidad en mi cuerpo, en mi mano, en mi brazo, en mi rostro, o sea, sentía más cosas que se iban paralizando, ¿verdad? Entonces, mi mente y mi corazón decían, no, sí puedes, todo va a estar bien. Que también la fe, ahí tenías como una fe muy Exacto, fuerte, exacto. pero tu realidad te decía Estaba otra otra, cosa. exacto. Entonces, creo que fue como un reto bien fuerte, porque yo veía mi brazo que al día siguiente, hoy se movía un poquito, pero ya mañana el brazo estaba inerte. Entonces yo me decía, esto va a pasar, o sea, yo voy a poder moverme, no importa, yo me voy a mover, pero yo me daba cuenta que cuando yo decía, todo va a estar bien, me voy a mover, al día siguiente pasaba todo lo contrario a lo que tú decías y pensabas. Y sobre ello, los doctores, que venían con exámenes, que bien, ellos estaban hablando en cuanto a su realidad y profesión y conocimiento. Exacto. Entonces ellos venían con exámenes y me decían, no, mira, no se puede. O sea, aquí está mostrando que no puedes. Y yo, entonces me llegaron a llamar terca. Sí me dijeron necia muchas veces, porque incluso estuve en rehabilitación y estando en rehabilitación, o sea, me dijeron así como, no vale la pena que siga en rehabilitación, ¿verdad? O sea, no, ya no se va a poder, hasta aquí llegamos, hasta aquí pudimos ayudarla, ya no se va a poder más, ¿verdad? Entonces, recuerdo que yo lo pedí, o sea, yo incluso pedí estar unos días más, yo incluso fui a solicitar que me ingresaran a otras terapias que no me tocaban, pero yo decía, yo quiero, ¿verdad? O sea, esas terapias me daban hidroterapias y ya no me tocaban las hidroterapias y sin embargo yo seguía pidiendo las hidroterapias, ¿verdad? Y qué bueno que no te dijeron que no. Sí, o sea, sí,
me miraban así como, Ya, pero te las daban pero al me las final, daban. ajá. Y cuando veían Ujú, incluso mi esfuerzo, cuando veían ujú, que yo ingresaba a la piscina y yo como que de verdad quería, ujú, entonces se quedaban así como, solo hubo una terapista, ujú, que la recuerdo con mucho cariño, y esos son los ángeles que Dios pone en el camino. ujú. Recuerdo que ella una vez me habló y me dijo, háblale a tu cuerpo. Ay, ajá. Entonces yo siento que esa fue una conexión y siento que eso fue un mensaje directo de Dios. Ujú, Ahí es donde Dios me empezó a mostrar cómo el cuerpo actúa. Entonces ahí te digo ujú, que fue donde yo tuve esa intimidad tan especial con Dios. ujú. Cuando esa terapista me dijo, háblale a tu cuerpo tiene memoria. Háblale a tus dedos tienen memoria Qué y interesante ellos eso, saben que ajá. fueron hechos para moverse. Qué Entonces, bonito. háblale a tus dedos. Y yo, Ujú, ¡ah! A mis dedos. ujú, En tu cerebro, aunque tú no puedas hablar, ujú, que tu palabra no sale, porque pues me costaba hablar, en tu cerebro, háblale a tu lengua, háblale a tu ujú. boca, ordénale. O sea, dile al cerebro que Ajá. ordene para que puedas hablar. Y Ujú, yo, vete en orden, porque si tú ujú, empiezas a hablar y ujú. puedes pues articular palabras y emitir sonido, vas a empezar a hablarle a tu cuerpo, poco a poco. Y al final es también darle órdenes al cuerpo. Y me recuerda mucho el versículo que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Y Así fue es. literal porque con tu boca, aparte de con tu fe, también fue declararle a tu cuerpo que se moviera y darle la orden también. Exactamente. Qué Ahí bonito. empecé a experimentar eso Ujú, maravilloso. O sea, realmente muchas veces tal vez no sabemos versículos de ujú. memoria. Ay, sí. Y hasta que no los vivimos, no los Exacto. entendemos. Hay Ajá. uno en específico que en ese proceso me tocó entender y te sé Ujú, decir que fue el único momento en que tal vez me enojé con Dios. ujú, Y es el que está en Santiago, cuando habla que ujú. dice que debemos estar gozosos Ajá. en medio del proceso. Ese Ajá, versículo me y yo me enojé. río, ¿va? Porque, o sea, realmente qué difícil, o sea, escuchar ese versículo uno dirá, pero cuando uno está en el proceso y tener gozo en medio del proceso, y ahí fue cuando dices que te enojaste con Me Dios. enojé, ahí sí me Ajá. enojé. Recuerdo sí, le hablé y le dije, perdóname Dios, pero no entiendo Ujú, este pasaje, o sea, ¿y por qué me llevaste a él? ujú, Porque yo estaba leyendo la Biblia, estaba en el hospital, estaba ujú, en la terapia y justo me lleva a ese pasaje. ujú. Y sí sentí molestia, no sé cómo decirles, pero sentí incomodidad porque dije, ¿cómo me está diciendo esto ahorita? Ajá. Y yo, Señor, ¿por qué me llevaste a este pasaje? Ajá. Y yo recuerdo que pasé casi la tarde llorando, o Ujú, sea, y no sé qué sentí, realmente no sé qué habrá sentido mi corazoncito en ese momento, ujú. pero me sentí impotente tal vez de leer ese pasaje y yo decía, yo necesito la explicación. Ajá. Y pasé la tarde llorando. Recuerdo que ahí en el hospital, en terapia, donde había un jardincito que nos permitían salir a cada cierto tiempo, ¿verdad? No Ujú, siempre, ¿verdad? Entonces, en esa ocasión yo pedí autorización que una enfermera me llevara a ese jardín. ujú, Yo salí, me fui a sentar a esa banquita ujú. y yo le dije, Señor, yo no me voy a mover de aquí Ajá. Que hasta que me respondas. Ajá. expliques y perdóname, no quiero ser Ujú. una niña o una hija berrinchuda tuya, le voy, pero quiero entenderlo. Ujú, Y la verdad es que me puse a orar, me puse a ujú, orar. Me encanta escribir, me fascina ujú. escribir. Que próximamente, spoiler, va a escribir libros. Ajá. Sí, atentos. Entonces Ujú, me puse a ujú, escribir y fue una experiencia tan hermosa ujú. porque como que me hubieran empezado a dictar. O sea, fue una Ajá, situación ajá. hermosa que yo no paraba de escribir Ujú, y empecé a escribir acerca del gozo. Y entonces ujú, en oración yo empecé a orar y es esa conexión, por eso les digo, estos procesos a mí me han servido ujú, para desarrollar una intimidad con Dios. Porque en ese proceso, en esa oración, en ese pedacito ujú, donde yo estaba sentada escribiendo, entiendo que es Dios, viene a mi mente y me dice, es que estás confundiendo el gozo con la alegría. ujú, Entonces, tranquila, ujú, porque no te digo que tengas alegría. En procesos y en situaciones no vas a tener alegría, ujú. pero sí gozo. ¿Y cuál es la diferencia? El gozo Ajá. es el que inyecta el Espíritu Santo a tu alma. Es inyectado por medio del Espíritu Santo, por Ujú. medio de la intimidad con el Padre. Qué bonito, La alegría ajá. es todo lo que está fuera de ti, es Lo que todo lo que está influye afuera. fuera de tu carne.
¿Sí? No sé si por eso se recuerdan alguna alabanza viejita que dice que el gozo que tengo yo, Ajá, el el mundo no me mundo lo no me dio. lo dio. Eso se me Ajá. vino a la mente en ese momento. O sea, Ujú. realmente entendí Ujú. que muchas veces nosotros malinterpretamos o confundimos los términos. Ujú. Y la alegría es todo lo que está fuera de mi carne, Ujú. todo lo que está en la atmósfera que yo no puedo controlar. Entonces Mm. eso me arrebata la alegría, Ujú. definitivamente. Yo me puedo despertar muy tranquila, muy Ujú. feliz, yo salgo y de pronto, no sé, algún vecino tal vez me contestó mal los buenos días, Ujú. me va a robar mi alegría. Ajá. Porque yo amanecí alegre, yo amanecí optimista, pero ese pleito o ese maltrato de pronto de alguien en algún momento te impacta y te roba la alegría. Pero Ujú. el gozo está impregnado en ti, el Ujú. gozo está inserto dentro de uno. Ujú. Entonces entendí, entonces yo dije, ok, ok, Ujú. o sea que entonces puedo tener gozo, estoy pasando una situación totalmente Ujú. horrible, pero estoy teniendo una intimidad con Dios Y ahí es donde viene el y Él me está gozo. inyectando ese Ujú. gozo. El gozo te produce fortaleza, el Ujú. gozo te produce esperanza, el gozo te produce esa valentía para Ujú. enfrentar las cosas. Y yo te puedo decir algo, Ujú. desde ese momento a hoy, Ujú. no te digo que no he vuelto a enfrentar situaciones difíciles, Ujú. pero me he dado cuenta que mi alma está fortalecida y me siento así como, "Ah, no pasa nada, aquí estoy, aquí está Ujú. Dios y aquí está el gozo, o sea, no he perdido el gozo. Ujú. ¿Que no he llorado? No, definitivamente Sí, he no llorado, somos de piedra tampoco, ajá. pero hasta el llanto he entendido que es Ujú. necesario Sí. para drenar. Y Ujú. hasta eso, yo era una persona que me cohibía mucho el llanto. Ajá. Yo sentía que cuando habían problemas muy, muy difíciles, Ujú. yo me hacía mucho la fuerte y me cohibía el llanto. Ujú. Y tal vez el llanto lo hacía solita, no enfrente de nadie. Ujú. Hoy por hoy, de verdad, nada más llorona, me dice. Si hay que llorar, lloras. Sí, Y es que es entendí, necesario, ajá. entendí que eso es el drenaje Ujú. y que es necesario hacerlo. Y me gusta mucho porque al final ese gozo y la importancia que es, o sea, en nuestro día a día, el buscar a Dios, la intimidad con Dios, porque yo estoy acostumbrada y uno se acostumbra, tal vez la mayoría también, el hecho de esa paz que sobrepasa todo entendimiento y uno lo experimenta. Pero ahora que tú mencionas lo del gozo, o sea, qué bonito que al final Dios conoce los procesos que vamos a pasar, Ujú. conoce lo que nos duele, lo que nos hace sentir, o sea, realmente Él conoce todo, pero al final también yo creo que Dios por algo dice, orad sin cesar, buscarme, cerrar la puerta, porque Él sabe que en Él vamos a encontrar lo que necesitamos para pasar los procesos. Y me Exacto. gustó mucho eso del gozo porque yo tampoco lo había visto así, que era, había Ujú. una diferencia entre la alegría y el gozo, eso sí no lo había visto. No, y yo Ajá. tampoco, y cuando lo veo de esa manera, cuando Ujú. el Señor me lo habla y me lo explica, yo así como, ¡ah! Yo dije, Ujú. wow, es cierto, o sea, realmente la alegría Qué es bonito. totalmente pasajera. Sí. O sea, no debemos enfocarnos en Mm. buscar la alegría, sino en buscar el gozo, en ese gozo que pueda estar Ujú. impregnado en nosotros. Y claro, Ujú. tenemos la oportunidad y el derecho total de poder experimentar alegría, porque Sí. claro, la alegría de reunirnos con familiares, con amigos, de Ujú. experimentar un buen momento, una buena comida, o sea, esas son alegrías, pero el Ujú. gozo es permanente, o sea, el Y el gozo no gozo se te va. llena. Exacto. Ujú. Y el gozo verdaderamente te llena, te nutre, te Ujú. enseña, Sí. entonces te capacita. Y yo puedo Mm. decirles que el gozo fue lo que me capacitó cuando yo estaba dentro de Ujú. ese lugar y pues realmente fue una experiencia maravillosa. O sea, Ujú. yo hoy por hoy no tengo hace, ¿qué? Tal vez unos Ujú. 3, 4 meses, tal vez que regresé a ese Ujú. lugar, pero me encantó porque no regresé en calidad Ujú. de recibir terapia, sino que regresé en calidad de terapista, podríamos decirlo, ¿verdad? Sin serlo. Ajá. Pero, ajá, y ahora, o sea, ¿cómo fue o cómo, si lo miramos así, cómo fue el progreso que tú tuviste? Mira, fue bien, bien fuerte porque cuando yo Ujú. estaba hospitalizada entró pandemia. Ujú. Entonces fue bien, bien difícil porque pues tuvieron que sacarme del hospital, ¿verdad? Ujú. Porque pues teníamos que estar aislados en Sí. casa. Entonces fue otra situación más fuerte aún, porque Ujú. entonces ahí me vi
aparentemente sola, sin terapistas, sin Ujú. médicos, sin herramientas, sin aparatos. Ujú. Y yo dije, ¿y ahora qué va a pasar? Ujú. Cuando más iba avanzando, Ujú. y entra pandemia. Yo dije, no, Dios mío, pero ¿por qué? Ajá, Ahí sí le dije, ¿por ajá. qué? Porque la Ahí sí le pandemia, dije, ajá. ¿por qué? ¿Qué pasa aquí? Ujú. Sé que esa situación de pandemia, Ujú. ¿verdad? Cuando estuvimos, pues, aislados prácticamente, ¿verdad? Ujú. O sea, sé que fue muy fuerte, sé que fue un proceso para Ujú. muchas personas y de verdad respeto mucho ese proceso para muchas personas que quizá perdieron familiares, Sí. amigos. Eh, Fue algo muy difícil para muchos, ¿verdad? Pero Ujú. con mucho respeto lo digo, para Ujú. mí, para mí, o sea, lo Ujú. hablo a nivel muy personal, ese proceso para mí fue el mejor que pude haber pasado, Ujú. ¿Por qué? ¿verdad? Ajá, o en esa Porque etapa que pasaste. primero estábamos solo mi esposo y yo, Ujú. solos en casa. Fue un momento para reinventarnos. Ujú. Fue un momento de verdad donde descubrí, no era que no lo tuviera antes, por supuesto, Ujú. pero descubrí un valor demasiado especial en mi matrimonio, Ujú. en mi esposo. Él Ujú. fue mi terapista Ujú. y realmente sacó lo creativo de él, ¿verdad? O sea, Ujú. con una escoba, bueno, voy a agarrar el palo y con la escoba Qué ahí bonito, te agarras y, ajá. o sea, él fue mi terapista, se tuvo Ujú. ahí sí que reinventar para hacer las cosas, para poder ayudarme, Ujú. para poder, y también ahí fui como capacitada aún más Ujú. en el sentido de, bueno, es tu fuerza de voluntad. Aquí Sí, estás, como te ya depende digo, de ti. exacto, aquí Ujú. depende totalmente de ti. O sea, en el Ujú. hospital, cierto, tenía a los terapistas y tenía Ujú. un horario y ellos venían y bueno, le toca a este, le toca al otro, entonces de alguna Ujú. manera era guiada, Ajá. pero ahí en casa estaba sola. Mm. Entonces, y como siempre lo digo, ¿verdad? Sola, entre comillas, siempre, porque pues Ujú. a la larga uno nunca está solo, ¿verdad? Sí, ajá. Siempre está Dios con uno, pero sí, Ujú. uno siente la Ujú. soledad, entre comillas, ¿verdad? Entonces estaba en casa sola Ujú. y yo decía, ¿y aquí qué? Aquí me Ujú. toca. Por más que mi esposo me pudiera hacer todos los Ujú. artefactos en casa y Ujú. armárselos como de verdad ingenioso lo hizo, Ujú. pero si yo no tenía la fuerza de voluntad, si yo no tenía ese gozo, Ujú. esa fortaleza, no iba a salir adelante. O sea, me Ujú. iba a quedar donde quizá había avanzado, ¿verdad? Ujú. De hecho, esa fue la opinión nuevamente de los doctores, Que eso te iba a afectar. que eso me iba a suceder. Mm. Y que ahora que estuviera fuera, igual. Nuevamente Ujú. dijeron, aquí está su silla de ruedas, aquí está su andadora, o sea, me dieron Ujú. todos los aparatos porque me dijeron, Ujú. estos son sus mejores amigos, ahí quédese, ¿verdad? Entonces yo dije, no, Ujú. tengo que hacerlo. ¿Cómo te resumo lo que pasé en casa? Pues la verdad, festejando cada movimiento. O sea, Ujú. yo como te digo, no podía mover este brazo que hoy lo muevo, Ujú. no Ujú. podía moverlo. Y solo Ujú. el hecho, recuerdo yo, que fue una Ujú. fiesta tremenda que mi esposo hizo en la casa, que por impulso, porque Ajá. me daban unos masajes Con choques o no. Ajá. exactamente, y por impulso este dedo se me movió y solo hizo este movimiento. Mi esposo lo Ajá. festejó casi que un día entero. Ajá. O sea, lo festejamos, lloramos Ujú. porque el dedo, o sea, hizo solo Ujú. este movimiento, Ajá. así. Ajá. Entonces eso fue como la fiesta, ¿verdad? En Ujú. casa tuve que poner mucho empeño. Sí, Ujú. por supuesto, sí pasé situaciones de llanto, de dolor, claro, o sea, como cualquier humano, Ujú. definitivo. Que no lloré en el proceso sería mentirles, claro que Sí. lloré. La diferencia fue que nunca le reclamé a Dios, Ujú. nunca. Yo recuerdo que estando en casa le dije, ok, Ujú. si me voy a quedar así, si esa es tu voluntad, porque al final tú haces todo como tú consideres tu Ujú. voluntad, solo quiero pedirte una cosa, Ujú. dame mi voz. Ay, Aunque me sí, quede ajá. torcida, no importa, Señor. Ujú. Si quieres que me quede así Pero entonces en torcidita, ese proceso también te quedaste sin hablar. sí, me ¿Y costaba cuánto tiempo hablar. estuviste así? Como 8 meses Sí, fue prácticamente, bastante, o sea, ajá. sin hablar, Ujú. sin poder articular bien las palabras, Ujú. como 8 meses. Y recuerdo que le dije, solo dame mi voz. Ujú. Eso es todo. O sea, si yo voy Ujú. a quedar de verdad, pues inmóvil de mi Ujú. brazo, de mi pierna, no importa. O sea, Ujú. lo acepto. O sea, fue algo bien fuerte el decir, acepto quedarme así. Y de Ujú. verdad de corazón lo dije, pero sí me acuerdo que le dije, dame mi voz. Solo Ujú. eso. O Y sea, después que le dijiste eso, ¿al cuánto tiempo ya volviste a hablar? a la semana.
A la semana hablé y lo primero que hice al tener mi voz fue grabar un video, ahí te lo voy a enviar, fue grabar un video que en algún momento conocí a varios locutores, fui a un congreso de locutores en México y ahí conocí a muchos locutores. Ellos se enteraron de lo que me sucedió y ellos en mensaje, en WhatsApp, estaban siempre pendientes. ¿Cómo vas? Le escribían a mi esposo y estaban ahí pendientes. Esa semana que yo recuperé mi voz, yo dije, tengo que hacer un video. Y grabamos un video justamente de pandemia, hablando de COVID, de cómo... Pero ahí sí no me mandas, así lo ponemos Sí, acá. se los voy a enviar. Y lo grabamos con 18 locutores. O sea, yo escribí el guión. Yo fui la que guié a los 18 locutores de cómo quería que grabaran, en qué orden, y me lo disfruté tremendamente, como no se imaginan. Pero lo que más me disfruté fue el amor que le pusieron todos. O sea, todos dejándose guiar por mí. Y recuerdo que yo no me movía mucho. Y mi esposo era el que me colocaba todo. Y él estaba a la par mía. Él se desvelaba a la par mía. Y a veces a mí me costaba mover la computadora, mover mis manos. Y él, ¿dónde apacho? ¿Qué te hago? ¿Qué hago? Entonces, la verdad es que su apoyo ha sido impresionante, ¿verdad? O sea, es mi amigo, es mi cómplice. Por eso te digo que en ese tiempo yo descubrí su esencia. No es que antes no la hubiera... No, y es que siempre los procesos es como que saca algo nuevo de las personas, o sea, siempre, incluso yo creo que nosotros mismos no nos terminamos de conocer y los procesos también ayudan a eso. Totalmente, totalmente. Entonces, ahí tuve mi evolución. Mis primeros pasos fueron justamente entre septiembre y octubre, estamos hablando 2020, que entró la pandemia, sí, 2020, septiembre, octubre, ahí empecé a caminar, porque recuerdo que todo ese año no vi a mi familia. Y hasta en diciembre yo los volví a ver ya caminando, ¿verdad? ¿Y qué te dijeron cuando te vieron? Ay, mi mami lloraba, mi hermana igual, pero ya me vieron caminando, con andador, pero ya iba caminando, ¿verdad? Entonces, creo que cuando caminé yo dije, no, aquí ya no me paran. Los doctores se asombraron mucho. En realidad, uno de los doctores me dijo, esto no puede ser, ¿verdad? O sea, no me imaginé que esto iba a suceder. Y no se la creía, ¿verdad? Entonces yo le dije, no, es que aquí no hubo, solo quiero decirle que esto no es nada humano ni de medicina. Esto se llama Dios, nada más. Sí. Entonces él me dijo, recuerdo sus palabras que me dijo, he tenido muchos casos difíciles. Soy una persona que cree en Dios, mas nunca había experimentado un milagro. O sea, sabía que hacía milagros y sé el concepto de milagro, pero nunca lo había visto. Entonces, ahora que lo vi en ti, me quedo asombrado, ¿verdad? Entonces, realmente, y fue uno de los doctores más duros, o sea, fue uno de los doctores que eran más fuertes para decirme cosas, y te ponía ¿verdad? más a la realidad de él. Exacto, de verdad, o sea, nunca me trató mal, por decirle así, sino que eran sus palabras duras, como doctor, como profesional. De hecho, les cuento, hoy por hoy, o sea, en este momento, ¿qué? 2 semanas, 3 semanas atrás, las últimas revisiones que yo tengo, pongámosle de brazo y pierna, hacen una medición como de irrigación, que esto quiere decir que tanto hay un como movimiento o sensibilidad en tu brazo y pierna. Y los exámenes me siguen marcando los niveles abajo de lo normal. Entonces me dicen los doctores, es que usted no debería caminar, o sea, usted no debería ni mover los brazos, no debería hablar. Entonces, mis exámenes siguen mostrando algo que para la ciencia y para los médicos y para el humano, o sea, yo no debería estar hablando ni moviendo. Y mírenla aquí. Pero el Señor, pero papá me tiene aquí, ¿verdad? Sí. Y la verdad es de que me siento feliz, me siento agradecida, me siento honrada. Todavía camino con bastón, aún me soporto de mi bastoncito para caminar. Sé que todavía hace falta un poquito de camino que recorrer, pero ya el camino que has recorrido ya es sí, bastante. Sí. Ay, a mí me gusta mucho escuchar tu testimonio y poniéndonos un poco como que en retrospectiva. Si hoy tú tuvieras, por ejemplo, enfrente a Gaby que le están diciendo esas palabras, ¿tú qué le dirías? Si tú le pudieras hablar. No te rindas, no tengas miedo, te va a costar, te va a doler, pero no te rindas, porque realmente el galardón va
a ser muy bonito, Y ¿verdad? ahora si hay personas que nos están viendo, que están pasando por un proceso que tal vez los médicos le dijeron, mira, no podemos hacer nada, ¿qué le dirías tú? Pues en realidad que no se rindan. Yo sé que es Ujú, difícil escuchar a los médicos, bloquear esas palabras, porque, ujú, porque claro está, mi ujú. consejo no es, no le hagan caso a los doctores, Ajá. ¿verdad? Porque no es así. Yo realmente fui Ujú, bastante obediente en cuanto incluso ujú, medicamentos, cuando me daban recomendaciones, los doctores, mire, no ujú, haga esto, mire si haga esto. O sea, claro, ujú, yo fui muy obediente, porque la palabra ujú, fue eso, obediente. Y recuérdense que la ujú. obediencia, Sí. pues también realmente toca mucho el corazón de Ujú, Dios, ¿verdad? Entonces, sí fui obediente, por supuesto, medicamentos, recomendaciones, pero dije, yo puedo. ¿Por qué ujú, yo puedo? Porque realmente reconocí que tengo un papá que ujú. a mí me formó, que conoce todo mi cuerpo Sí. y, y que me dio el aliento de vida. Y yo Mm, dije, o sea, tú no me hiciste así, ujú, esto vino ocasional y cuando viene como ese de repente, yo digo, hay algo que Dios quiere hacer con ujú, esto, ¿verdad? Entonces, si me preguntas si hay un antes, un después de Gaby, si hay una ujú. versión diferente de Gaby, Ajá. totalmente. O sea, Mm, si yo antes creía en Dios, lo amaba, hoy puedo mm, decirles estoy enamoradísima. O sea, hoy de verdad, o Qué sea, bonito, siento un ajá. amor maravilloso por Él. Ujú, Sé que no hay nada imposible para Él, pero sí. definitivamente también uno debe Ujú, realmente esforzarse sí. para, yo sé que Dios no necesita nuestra ayuda, definitivamente, Ujú, pero cuando ve nuestro esfuerzo, nuestra ujú, obediencia y esa fe que estamos sí. teniendo en Él, Ujú, entonces yo pienso que eso es lo que a Él lo mueve y dice, wow, ujú, no, sí. está luchando, se está esforzando, ¿verdad? Entonces, Ujú, yo lo que les diría es, no permitan que ninguna palabra que ujú, no ha sido dada por Dios los sí. pueda contaminar, ¿verdad? O sea, obedezcan, atiendan, Ujú, escuchen, pero si estás pasando por situación de salud, si estás pasando ujú, por situación emocional, o sea, no hay ninguna ujú, situación que papá no la pueda arreglar, ¿verdad? sí. Y no es cuestión de, porque me decía una terapista, recuerdo que me Ujú, dijo, es que usted es bien religiosa, ¿verdad? Me dijo. ujú, Y yo le dije, no, no es cuestión de religión, es cuestión de relación. exacto. O sea, tengo una relación, y cuando Ujú, yo días después hablé con ujú. esta enfermera, me decía, ¡hola, qué bonito! O sea, porque Ujú, y qué bonito dar ese testimonio, que no fue una religión, sino que fue exactamente, una una relación. relación. Y es que yo le hablaba mucho de mi papá. Yo Ujú, le decía, mire, cualquier cosa que ella me decía, yo le decía, no, mi papá me enseñó que yo tengo que, ujú. mi papá y mi papá y mi Qué papá. Entonces yo bonito, solo le decía a mi ajá. papá. Y ella me dice, algún día me gustaría conocer a su papá. Qué hombre Mm. más lindo le ha de ser que usted. Y yo le dije, de Ajá. verdad, le dije, yo Se sí. lo presento de Y una yo así vez. como, Ajá. debajo de mi cama, literal, había un Ajá. compartimiento y yo saqué una biblita, que de hecho mi esposo me llevó, que era una Ujú. chiquilla, y yo se la saqué y le dije, aquí está. ¿Y qué te dijo? Entonces se asombró, o sea, se quedó así como, ay, de eso me estaba hablando. Y yo, Ajá. pues sí, ¿De qué no, más? es que yo creí que era de alguien así Físico, como físico, ajá. humano. Entonces yo le digo, no, pues este es el mejor papá que le puedo Ajá. mencionar. Entonces, realmente fue una experiencia Ujú. linda. O sea, es extraño decir esto, pero ha sido una Sí. experiencia linda. Ujú. Me ha enseñado muchísimo, me ha enseñado el valor de cómo el cuerpo está conectado, cómo Ujú. la mente, Sí, el poder que tiene la increíble. mente, ajá. Entendí otro versículo donde habla Ujú, acerca de que el poder de la boca, o sea, la ujú, boca tiene poder. exacto. Entonces lo entendí perfectamente Ujú, y como te lo decía anteriormente, cuando volví a ese lugar, ujú, me invitaron como, ya no como a recibir terapia, sino que mire, ujú. venga para que usted hable de que usted estuvo aquí Hagan, y cómo ajá. usted salió, ¿verdad? Entonces me lo estoy disfrutando, o sea, Qué bonito. ese es un programa que Ujú, abrieron ahí directamente ujú. en terapias. Tengo una invitación, es por año, o sea, cada año. A Ay, mí, qué me- a bonito, mí me ajá. encantaría ir todos los meses Todos los días. y todos los días. Hay Ajá. mucha gente que necesita Sí. realmente conocer de Dios. Y yo pienso que Ujú, lo que más ujú. necesita de primero para mí es insertarles el gozo, Sí. que conozcan el gozo, que conozcan Ujú, la intimidad. Eso es sí. es lo importante. Entonces, que entendamos que los procesos no Ujú, es para que peleemos con Dios, sí. no es para que lo acusemos, no es para que nos Ujú. amarguemos, no es para que nos alejemos, al Sino al contrario. contrario, Los ajá. procesos es
una manera extraña quizá, pero los procesos es una manera maravillosa que Dios utiliza para intimidar, para susurrarnos al oído. Sí, y que también a veces debemos nosotros también aprender que no necesitamos, o sea, hay procesos que vamos a pasar y hay procesos que, como dices, nos llevan a la intimidad, pero ¿por qué esperar pasar un proceso? Porque a veces nos cuesta mucho, estamos bien, estamos tranquilos y tal vez nos conformamos más con, ay, leí un poquito la Biblia, tal vez fui a la iglesia, pero a veces nos olvidamos que hay más, o sea, hay más que Dios nos quiere revelar, hay más que Dios nos quiere mostrar y todo es en intimidad, o sea, realmente la intimidad nos puede transformar la vida y dar un giro de 160 grados y a veces no lo logramos entender y quiera o no, a veces los procesos, como tú dices, nos llevan a eso, a realmente estar en esa conexión y en esa intimidad con Dios. Y de verdad, gracias Gaby, para mí ha sido un gusto tenerte No, acá para y yo mí sé que para también. los que nos están escuchando también, así que no sé si hay algo más que quisieras agregar. Muchísimo, más nada. ¿Cuánto tiempo Nada. más tenemos? Vas a decir. No, pues la verdad es de que agradecerte, Mi agradecerte con todo privilegio. mi corazón. La verdad que esto es lo que amo hacer, poder Mm, platicar acerca de lo que Dios ha hecho en mi vida, de lo mm, que Dios puede hacer en las vidas de cada uno de ustedes y pues solo animarlos a ujú, conocer a ese hermoso papá, consejero, amigo, ujú. cómplice. Sí. Pues yo la verdad es que lo veo de todas las facetas, ¿verdad? O sea, Mm, yo platico a diario con él. mm, Escuché una vez de una chica que me dijo, es que yo no sé orar, no sé cómo ujú. comunicarme. Yo le digo, Sí. háblenle normal, como a papá, como le Y hablan a como es papá. uno, sincero, sin tanto Sí, rollo, él te ajá. conoce, así que de verdad, Ujú, pues nuevamente gracias por mm, este espacio, Dios ujú, te bendiga de verdad porque este espacio lo necesitan muchas sí. personas y pues de todo corazón espero que el Espíritu Santo haya sido el que haya hablado, que no hayan Mm, sido nuestros labios, sino que haya sido así. el Espíritu Santo y que toque sobre todo tu corazón. Y pues estoy a la orden. Así a la orden, nosotros lo tomamos, Reben, y ya la van a seguir viendo en más videos. Y de verdad espero les haya servido este video, como decía Gaby, que el Espíritu Santo, que Dios les haya hablado a su corazón. Y cualquier proceso que estén pasando, recuerden intimidad con Dios y que Dios aumente su fe. Y Amén. nos vemos en el próximo episodio.